Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad resolveremos una guía de repaso de la Academia Duni con preguntas típicas que suelen venir en el examen de admisión San Marcos. Espero que las preguntas contribuyan a tu conocimiento y que cada día estés más cerca de lograr tu ingreso a la Decana de América. Bueno, comencemos con el repaso. Son 12 prácticas dirigidas. Comencemos con la primera. Espero que el video te ayude. Comencemos. Primera práctica dirigida. La fotorrespiración en los vegetales ocurre a consecuencia de... Bueno, te mencionan a la fotorrespiración. Imaginemos que las plantas respiran también, porque son seres vivos, ¿cierto? Entonces aquí, cuando tú leas la palabra fotorrespiración, imagínate que la planta está usando oxígeno y está liberando CO2, es decir, se está comportando como nosotros cuando respiramos. Aquí tenemos, en el cloroplasto, tenemos aquí a una enzima denominada la rubisco. La rubisco se encarga de catalizar, de fijar el CO2. El CO2 fijado por la rubisco se une a la ribulosa 1,5 bifosfato, que tiene 5 carbonos. Los 5 carbonos de la ribulosa más un carbono del CO2 me genera una molécula de 6 carbonos. Esta molécula ahora se divide en dos moléculas de 3 carbonos cada uno. Fosfoglicerato. ¿Está bien? Entonces, esta molécula de 6 carbonos me genera dos moléculas de fosfoglicerato. Cada fosfoglicerato tiene 3 carbonos y como son 2, son 6 carbonos. ¿Está bien? Y luego pues este fosfoglicerato, las dos moléculas, continúan y realizan el ciclo de Calvin. Sin embargo, cuando existe un exceso de intensidad luminosa, la rubisco ya no captura CO2, sino que en este caso captura oxígeno. Si la rubisco captura oxígeno, entonces la ribulosa 1,5 bifosfato, que tiene 5 carbonos, ahora se va a dividir en una molécula de 3 carbonos y en una molécula de 2 carbonos. La molécula de 3 carbonos ya la conoces, es el fosfoglicerato. Sin embargo, la molécula de 2 carbonos que aparece es nueva. Se denomina el fosfoglicolato. ¿Está bien? Esta molécula es nueva. Ahora, este fosfoglicolato se dirige al peroxisoma. Luego se dirige a la mitocondria. Y aquí, a este nivel, usa oxígeno y genera CO2. Si te das cuenta, se está comportando como nosotros, fíjate aquí. Usamos oxígeno, respiramos y generamos CO2. ¿Está bien? Entonces, todo este proceso se denomina la fotorrespiración. Ocurre en 3 organelos: cloroplasto, peroxisoma y mitocondria. La rubisco cataliza oxígeno, ya no CO2, y se genera una nueva molécula, el fosfoglicolato. ¿Está bien? Y todo eso ocurre en presencia de alta intensidad luminosa. Clave C. Siguiente pregunta. Un aspecto importante de la fotosíntesis es: las plantas se caracterizan porque pueden fijar el dióxido de carbono. ¿Está bien? Si las plantas presentan hojas modificadas como espinas, en el caso de las cactáceas, entonces la fotosíntesis se realiza a nivel del tallo. Es decir, el tallo también puede realizar fotosíntesis, en caso que no tenga hojas. En todo caso, ya sea por tallos o por hojas, el CO2 es capturado en la planta. Existen gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, ¿cierto? Como el metano, como sulfuro de dióxido de azufre. Entonces, un gas importante también de efecto invernadero es el CO2. ¿Está bien? Entonces, mediante la fotosíntesis, la planta va a capturar este CO2, lo usa. ¿Está bien? Los ecólogos denominan a esto el famoso secuestramiento de carbono. La planta secuestra el carbono de tal manera que el carbono ya no está libre en el ambiente, sino que se encuentra pues formando parte del cuerpo de la planta. Y luego, si existe un incendio forestal,
ese CO2 que se encontraba secuestrado ahora es liberado al medio ambiente otra vez. Por tal motivo debe evitarse pues la quema de plantas, de árboles. ¿Está bien? Porque las plantas capturan CO2 y pues ayudan a combatir, a frenar el efecto invernadero. ¿Está bien? Recuerda que la planta usa CO2 para formar su glucosa. Siguiente pregunta. Uno de los procesos ocurridos durante la fase fotoquímica o reacción de Gill es... Bueno, la fase fotoquímica o reacción de Gill, seguramente tú lo has escuchado con el nombre de fase luminosa. Y es porque fase fotoquímica, reacción de Gill o fase luminosa, los tres significan lo mismo. ¿Está bien? Aquí tenemos el tilacoide. Fíjate aquí, tilacoide. La parte de verde oscuro es la membrana tilacoidal. A nivel de la membrana tilacoidal se encuentran las proteínas de transporte. Y todo esto me representa la fase luminosa. Y aquí pues la fase oscura. ¿Está bien? Entonces, durante la fase luminosa que ocurre en el tilacoide, el agua se disocia y me genera electrones, me genera oxígeno y me genera protones. ¿Está bien? El electrón que se formó por la disociación del agua ahora se dirige pues a la cadena transportadora de electrones. ¿Está bien? Y el oxígeno se libera al medio ambiente. Entonces te preguntan, durante la fase luminosa, ¿qué ocurre? Ocurre pues la liberación de oxígeno. ¿Está bien? Clave arbolito. Sin embargo, también recuerda que durante la fase luminosa se genera NADPH y ATP. Tanto NADPH como ATP se forman en la fase luminosa. Sin embargo, serán usados luego, más tarde, en la fase oscura. La fase oscura se caracteriza porque incorpora el CO2. El CO2 incorporado en la fase oscura formará parte pues de la glucosa que se va a formar en el futuro. Entonces, resumiendo todo, sería así. En la fase luminosa que ocurre en el tilacoide, el agua se disocia, genera electrón, genera protón y genera oxígeno que se dirige al medio ambiente. El electrón se dirige a la cadena transportadora de electrones. ¿Está bien? Finalmente se generan NADPH y ATP, que serán usados en la fase oscura, que se caracteriza porque incorpora CO2 y formará pues la molécula orgánica glucosa. ¿Está bien? Recuerda que la fase oscura ocurre en el estroma y la luminosa en el tilacoide. Entonces, durante la fase fotoquímica o fase luminosa ocurre la liberación de oxígeno. Aquí está. Siguiente pregunta. Si la energía luminosa es almacenada como ATP y NADPH más H, nos estamos refiriendo a la primera fase de la fotosíntesis vegetal que ocurre a nivel de, como dijimos, el NADPH2 o también llamado NADPH más H se genera en la fase luminosa, ¿cierto? Y esta se lleva a cabo en el tilacoide. Clave arbolito. Siguiente pregunta. Uno de los compuestos de la cadena transportadora de electrones a nivel de tilacoide es, como dijimos, el electrón se va a dirigir hacia la cadena transportadora de electrones. Me están preguntando esta cadena de qué estará formado. Entonces fijémonos aquí. Aquí está la cadena transportadora de electrones. Aquí está el agua. A ver, nuevamente. El agua se disocia. Genera oxígeno, genera protones y también genera electrón. Este electrón se dirige al fotosistema 2. Luego se dirige a la plastoquinona. Luego se dirige al citocromo B6F. Luego se dirige a la plastocianina. Luego se dirige al fotosistema 1. Finalmente se dirige a la ferredoxina. Y pues se forma NADPH, o también llamado NADPH2 o NADPH más H, o también el famoso poder reductor. ¿Está bien?
Entonces, el electrón que formó el agua está siendo dirigido por una cadena transportadora de electrones. ¿Está bien? Que simplemente están transportando el electrón. Y pues aquí tenemos a la plastoquinona, plastocianina, citocromo. Y la clave que aparece aquí es citocromo. Entonces clave C. ¿Está bien? Algo importante de aquí también es lo siguiente. Los protones que se van generando se van acumulando aquí en la zona denominada lumen. Los protones se acumulan y luego salen por esta proteína denominada ATP sintetasa o ATP sintasa. Y cuando salen, la energía de salida, que se llama fuerza protonmotriz, es usada por el ADP para fosforilarse y generar ATP. De esta manera también se genera energía. ¿Está bien? Entonces citocromo forma parte de la cadena transportadora de electrones. Siguiente pregunta. El donador de carbonos en la fase oscura es, como dijimos, la fase oscura se caracteriza porque incorpora CO2, ¿cierto? Entonces el CO2 es el que aporta los carbonos. Y el donador de electrones en la fase luminosa es, como dijimos, en la fase luminosa, reacción de Hill o fase fotoquímica, el agua se disocia. Y cuando el agua se disocia genera oxígeno, que se va al medio ambiente, genera protones, que me van a generar la fuerza protonmotriz y que va a generar ATP, y también genera electrones que se van a transportar por la cadena transportadora de electrones. Entonces el que aporta electrones es el agua. ¿Está bien? Clave barquito. Siguiente pregunta. La respiración celular consiste en... Bueno, las preguntas hasta las 6 eran preguntas de fotosíntesis. Sin embargo, ahora son preguntas de respiración celular, que es otro tema. ¿Está bien? Solamente algunos seres vivos hacían fotosíntesis, como plantas, algas y también algunas bacterias como las cianobacterias. Sin embargo, la respiración celular lo realiza todo ser vivo, ya sea de forma aeróbica o de forma anaeróbica. ¿Está bien? Entonces te preguntan, marque pues lo correcto, ¿no?, respecto a la respiración celular. Entonces, fijémonos aquí. Aquí está la glucosa. ¿Está bien? La glucosa ingresa, atraviesa la membrana celular o también llamada membrana plasmática, y cuando ingresa pues ocurre una serie de reacciones y finalmente la glucosa que ingresó, que presentaba 6 carbonos, queda totalmente degradada hasta CO2, generándome ATP, energía. Recuerda que la glucosa proviene pues del almidón por lo general, y el almidón pues tú lo has consumido cuando te comes un pan o te comes una galleta o te comes una papa. Entonces la papa contiene almidón, el almidón se transforma a glucosa y la glucosa se usa ingresando a la célula. Entonces, digámoslo así, que la glucosa vendría a ser el alimento. ¿Está bien? El alimento. Y este alimento que provino de la papa, de la galleta, del pan, entonces se tiene que oxidar. Se oxida hasta obtener energía y CO2. ¿Está bien? Entonces, durante la respiración celular se oxidan los alimentos. Clave B. Siguiente pregunta. Dentro del proceso de respiración celular ocurridos al interior de una mitocondria, se puede mencionar. Te están preguntando qué proceso ocurre dentro de la mitocondria. Entonces fijémonos. Durante la respiración celular de tipo aeróbica, ojo, aeróbica, ocurre la glucólisis en el citosol y luego el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa en la mitocondria. ¿Está bien? En la mitocondria. Durante la glucólisis, la glucosa se transforma a piruvato. Es más, glucólisis significa eso, mira acá. Gluco de glucosa, lisis de romper, es decir, romper glucosa. Entonces, la glucosa se transforma a piruvato. ¿Está bien? Y eso ocurre ¿dónde? En el citosol. Este piruvato ahora ingresa a la mitocondria y en la mitocondria ocurre el ciclo de Krebs
también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos o también llamado ciclo del ácido cítrico. ¿Está bien? Entonces la clave es esa. El evento que ocurre dentro de la mitocondria es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o también llamado ciclo de Krebs. Sin embargo, en la mitocondria también ocurre la fosforilación oxidativa. ¿Está bien? Que genera ATP, abundante ATP. Ahora, si queremos ser específicos, el ciclo de Krebs ocurre en la parte denominada matriz mitocondrial, la matriz, mientras que la fosforilación oxidativa ocurre pues a nivel de las crestas mitocondriales o también llamado membrana interna mitocondrial. ¿Está bien? Aquí ocurre la fosforilación oxidativa, mientras que en la matriz ocurre el ciclo de Krebs. En este caso me preguntan en la mitocondria, no me hacen pues referencia en lugar específico, entonces marco la clave enanito. Recuerda aquí también lo siguiente: durante la glucólisis se genera NADH. Siguiente pregunta: durante la fase anaeróbica de la respiración celular se producen a partir de una molécula de glucosa. Entonces, la glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, las tres etapas, la que se considera anaeróbica porque no necesita de oxígeno es la glucólisis. ¿Está bien? Entonces me están preguntando cuántos ATP se producen en la glucólisis, que se considera una etapa anaeróbica, ya que no requiere de oxígeno. Entonces aquí está, mira, aquí tenemos la glucosa que presenta 6 carbonos y que se van a convertir hasta piruvato, ¿cierto? En el citosol. En el transcurso se usan 2 ATPs y se generan obviamente 2 ADPs. Pero más adelante se generan 4 ATPs y obviamente se usan 4 ADPs. Lo importante aquí es que se usan 2 ATPs y se generan 4 ATPs, es decir, la ganancia neta de ATPs durante la glucólisis es de 2 ATPs, 4 menos 2, la ganancia neta 2 ATPs. Aquí también durante la glucólisis se genera pues 2 NADH, ¿cierto? 2 NADH. Entonces durante la glucólisis, la fase anaeróbica, se generan 2 ATPs netos y 4 de forma bruta. ¿Está bien? Lo que también te pueden preguntar es cuántos ATP se usan. Entonces se usan 2, marcas 2 la clave, se generan 4 y la ganancia neta es 2, ¿no? Siguiente pregunta: la lanzadera que contribuye a la formación de 3 ATPs por cada NAD reducido se denomina. Ahora fíjate aquí, este NADH que se formó durante la glucólisis, aquí también está, mira, NADH que se formó durante la glucólisis. Este NADH ahora tiene que dirigirse y tiene que atravesar a la mitocondria. ¿Está bien? Tiene que atravesar la doble membrana. Entonces eso se realiza mediante una lanzadera que vamos a estudiar ahora. Aquí está el NADH que se produjo durante la glucólisis en el citosol. Este NADH ahora va a entregar los hidrógenos que él posee al oxalacetato. Entonces el oxalacetato recibe el hidrógeno del NADH y se convierte a malato, de tal manera que el NADH que entregó los hidrógenos ahora se convierte a NAD. El malato tiene la capacidad de atravesar la doble capa de la mitocondria. El malato ya dentro de la mitocondria va a entregar los hidrógenos otra vez al NAD que se encuentra dentro, de tal manera que se forma NADH y el malato se transforma nuevamente a oxalacetato. ¿Está bien? Luego aquí ocurre una conversión a aspartato y él regresa, atraviesa la doble capa de mitocondria, regresa al citosol y aquí pues se convierte a oxalacetato y continúa el ciclo, recibe otro hidrógeno y así. A ello se denomina el famoso lanzadera de malato aspartato.
aquí se usa malato, fíjate aquí, y aquí se usa aspartato, ¿no? ¿Está bien o no? Entonces clave casita, clave casita. Lo importante de aquí es lo siguiente, muchachos. El NADH que está aquí, miren, que se formó durante la glucólisis en el citosol, hace todo el trámite para que se encuentre dentro. Es decir, NADH de afuera ahora está dentro. Y la cantidad de energía que te aporta un NADH es de 3 ATPs. ¿Está bien? Mientras que el FAT es de 2 ATPs. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa en la lanzadera de glicerol fosfato. Mira, ven. Acá está la glucólisis, etcétera. Y aquí está el NAD, ¿cierto? El NAD ahora ya no lo recibe pues el oxalacetato. Aquí el NAD lo recibía pues el oxalacetato y se convertía en malato, ¿cierto? En este caso, el NAD lo recibe pues la dihidroxiacetona. La dihidroxiacetona recibe el NAD a los hidrógenos y se convierte a glicerol 3-fosfato. ¿Está bien? Este glicerol 3-fosfato, muchachos, no puede atravesar la membrana como lo hacía el malato. Si te das cuenta, el malato sí lo atravesaba. Entonces, ese glicerol 3-fosfato entrega los hidrógenos a un FAT. Y entonces, lo que se genera es FAT. Entonces, este NAD que se formó en la glucólisis logra ingresar a la mitocondria, pero convertido en FAT, ya no en NAD. En cambio, en este caso, este NAD que se formó en la glucólisis se convierte a malato, etcétera, pero finalmente está dentro como NAD. Y como dijimos, cada NAD me aporta 3 ATPs y cada FAT me aporta 2 ATPs. ¿Está bien? Eso va a ser muy importante durante el balance. Entonces, la lanzadera pues se llama lanzadera de malato apartato para 3 ATPs y para 2 sería de glicerol fosfato. ¿Está bien? Que también aparece en la clave aquí, ¿no? Siguiente pregunta. El proceso de fosforilación oxidativa proporciona aproximadamente a partir de una glucosa. Esa pregunta, muchachos, es muy engañosa. La mayoría de alumnos, marca la AB de 36 a 38, porque saben por teoría que por cada mol de glucosa se produce pues de 36 a 38 ATPs. Sin embargo, aquí hay que leer bien. Te dicen en el proceso de fosforilación oxidativa. Solamente me importa esta etapa de aquí. ¿Está bien? Entonces tengo que a los 36 y 38 tengo que descontarle los ATP que se forman en glucólisis y los ATP que se forman en ciclo de Krebs. ¿Está bien? Entonces aquí fijémonos. Aquí tenemos la glucólisis. Durante la glucólisis dijimos que se formaba, se usaban 2 ATPs, aquí están. Luego se formaban 4, de tal manera que la ganancia neta es 2 ATPs, ¿cierto? Entonces, 2 ATPs aquí que se forman, y acá en ciclo de Krebs también se forma un ATP. ¿Está bien? Entonces, acá tengo 2 ATPs netos, acá tengo 1, pero como son 2 piruvatos tengo 2, entonces sería acá 2 más 2, 4, ¿cierto? Entonces, al 36 le resto a 4, 32. Y al 38 le resto a 4, 34. ¿Por qué? Porque en la glucólisis se produjeron 2 ATPs. Y luego en la mitocondria un ATP, ¿cierto? Pero por piruvato. Pero como existe 2 piruvatos, yo sumo otro ATP más. Entonces 2 ATPs por los 2 piruvatos que hay. Y aquí 2 ATPs formados. En total 4 ATPs que se forman sin necesidad de la fosforilación oxidativa. Entonces a esta cantidad, que es un número que todos conocen, le restas 4, ¿no? La clave de este. Y luego en el proceso de fermentación láctica él reduce el piruvato en condiciones no anaeróbicas. Bueno, la fermentación, muchachos, durante la fermentación el piruvato ya no ingresa a la mitocondria. Ese dato es muy importante, chicos.
durante la fermentación, recuérdalo, ya sea láctica, alcohólica, butírica, propiónica, en la fermentación el piruvato ya no ingresa a la mitocondria, sino que se queda donde, en el citoplasma, se queda ahí y hace lo siguiente, fíjate aquí. Bueno, esto es muy general. Bueno, acá en todo caso expliquemos también, aunque aquí no sale, me parece. Aquí no sale en el gráfico. Bueno, en todo caso les comento, ¿no? Vamos a usar la imagen anterior. Aquí está. Este piruvato, ¿cierto? Que ya no ingresaba a la mitocondria. Ahora, a este piruvato, este NAT que se formó acá, este NAT que se formó aquí durante la glucólisis, este NAT viaja y va a reducir al piruvato. ¿Entiendes? Es decir, se forma piruvato, ya no ingresa, y a este piruvato ahora lo reduce el NAT. Es decir, el NADH entrega los electrones, entrega los hidrógenos a este piruvato. ¿Está bien? Entonces, en el proceso de fermentación láctica, el NADH más H reduce el piruvato. Es decir, está entregando los hidrógenos al piruvato en la láctica. Mientras que en la alcohólica, el NADH entrega al acetaldehído. ¿Está bien? Y forma etanol al final. Esa imagen se colocó para explicarte el famoso ciclo de Cori, que también es muy importante que lo sepas. A ver, aquí fíjate, aquí tenemos al músculo, está bien, el músculo, y unos músculos en las células. Aquí, fíjate, la glucosa se fermenta, genera ATP y produce lactato. ¿Está bien? Lactato. Algo que me olvidé decirte es lo siguiente. Cuando este piruvato es reducido por el NADH, se convierte a lactato. ¿Está bien? A lactato. También llamado ácido láctico. En verdad son distintos ya, pero se considera que son iguales. Lactato, ácido láctico. ¿Está bien? Cuando el piruvato recibe los hidrógenos del NADH, se convierte a lactato. ¿Está bien? Entonces aquí está, ¿no? La glucosa hizo glucólisis, ¿no? Se convirtió en lactato aquí el piruvato cuando fue reducido. Ahora este lactato se dirige al músculo, al hígado. Cuando el lactato se dirige al hígado, en el hígado, a partir del lactato, se forma glucosa. El evento se llama gluconeogénesis. ¿Está bien? Esta glucosa ahora se dirige nuevamente al músculo. Y aquí pues nuevamente la glucosa hace glucólisis, fermentación, lactato. El lactato ahora se dirige al hígado. En el hígado el lactato hace gluconeogénesis, es decir, formación de nueva glucosa. Gluconeogénesis, forma glucosa nueva. Otra vez viaja al músculo. Otra vez fermenta. Y así, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Lo que pasa es que durante la fermentación, fíjate, en esa etapa de la fermentación que es común, ¿no? Glucólisis, se genera energía. Entonces el músculo hace esto para que obtenga energía de forma rápida, ya que el cuerpo está sometido a requerimientos extremos. Sin embargo, si el cuerpo está en constante movimiento extremo, la cantidad de lactato se acumula. ¿Está bien? Entonces esto genera los calambres. Entonces, si bien es cierto el lactato viaja al hígado, pero como existe tanta actividad muscular, imaginemos que un atleta está corriendo en una maratón, entonces se acumula la cantidad de lactato y genera pues cristales de ácido láctico, los cuales van a generar los calambres. ¿Está bien? Los calambres. Está bien, y a eso se le denomina el famoso ciclo de Cori, el ciclo de Cori, que involucra al hígado y al músculo. Algo importante es que para que se realice la gluconeogénesis requiere de un aporte de energía, y eso se realiza mediante la oxidación de los ácidos grasos. El ácido graso se oxida hasta CO2 y agua, y la energía proveniente de la oxidación se usa para la gluconeogénesis, que significa convertir ese lactato a glucosa. La glucosa viaja al músculo otra vez, hace fermentación, genera ATPs y hace lactato. El lactato ahora se dirige nuevamente al músculo y así continúa el ciclo de Cori. Y como te comenté, esto es importante porque está generando o está aportando ATP al músculo. Pero
Si el atleta continúa corriendo, continúa sobreexigiendo su cuerpo, el lactato se acumula y genera cristales de ácido láctico, los cuales generan pues los calambres. ¿Está bien? Ya. Bueno chicos, es todo por ahora, la primera práctica dirigida, y pues hasta la próxima.